Hoy vamos a aprender a utilizar los filtros radiales en Adobe Lightroom. Muy buenos días amigos y bienvenidos de nuevo por fin a otro nuevo capítulo de este maravilloso monográfico de Adobe Lightroom. Ya llevamos muchas semanas, bueno, 3 o 4 semanitas en las que no he presentado un vídeo, y es que hoy ya, 4 o 5 de septiembre creo, se acabó el verano, se acabó la playita, se acabó la cervecita, las tapitas, se acabó el buen tiempo, se acabó el despertarse tarde, se acabó los bikinis, se acabó... Pero no pasa nada, aquí volvemos cargadísimos de energía y vamos a empezar la temporada 2017-2018, el curso 17-18, somos como los niños chicos, empezamos en septiembre y vamos a empezar pues con un nuevo capítulo del curso de Lightroom. Lo dejamos para los más rezagados en los filtros graduados. Os aviso, hoy vamos a hablar de los filtros radiales y os vuelvo a avisar que voy a mezclar, sin darme cuenta porque me voy a equivocar muchas veces, diré filtros radiales, filtros graduados, filtros degradados, me refiero a los filtros radiales, así que ya os aviso de que me voy a equivocar, eso no lo hace todo el mundo. Pero vamos allá con los filtros radiales. Todos aquellos que estuvisteis viendo el capítulo anterior de filtros graduados, recordaríais lo que era el filtro graduado. Era ese filtro rectangular en la que teníamos una transición súper suave de zonas menos expuestas a zonas más expuestas. Eso en Adobe Lightroom vimos que podíamos modificarlo a nuestro gusto. Un filtro radial es primo hermano, muy cercano, más hermano que primo, de los filtros graduados. Imaginaos ese filtro graduado que tenemos aquí y en el cual le podemos poner en el eje corto inferior una chinchetilla. Esa chincheta podemos hacerla que sea el eje de giro y empezar a girar nuestro filtro graduado. ¿Qué va a ocurrir si hacemos eso? Que vamos a tener lo que es un filtro radial, un filtro en lo que la parte externa va a estar menos expuesto y la parte interna va a tener pues la transparencia normal. Eso sería un filtro radial normal al uso. Esos filtros evidentemente no se utilizan en fotografía normal, es una característica nueva que podemos aplicar en Adobe Lightroom y en cualquier programa de edición fotográfica. Además, aparte de tener ese filtro en el que la parte externa tiene efecto y la parte interna no tiene efecto, podemos hacerlo al revés, que sea la parte interna la que aplique el efecto y la parte externa la que sea totalmente transparente. Con lo cual nos van a dar muchísimas posibilidades, porque tal y como vais a ir viendo a lo largo del vídeo, no solo nos van a servir para aclarar o para oscurecer, vamos a poder aplicar cualquier ajuste de Adobe Lightroom, claridad, vamos a poder aplicarle un color, vamos a poder subir las sombras, bajar las altas luces, darle contraste, infinitas posibilidades, y lo vamos a poder tener en esa forma circular o elíptica, porque vais a ver que podemos modificarlo a nuestro gusto. Es una auténtica pasada y es una de las herramientas que menos se utilizan porque la gente no sabe para qué utilizarlo o piensan que solo vale para los ojos o para las caras, y vale para muchísimas cosas, como os voy a contar, sobre todo en fotografía de paisaje, que la mayoría de vosotros que me seguís sé que es vuestra disciplina favorita y vais a ver cómo lo utilizo yo en fotografía de paisaje. ¿Cuándo usar los filtros radiales? Pues evidentemente dependerá de cada uno de vosotros. En función de la disciplina a la que os dediquéis vais a poder utilizarlo en un momento o en otro momento. Personalmente yo lo voy a aplicar, como os digo, a fotografía de paisaje, pero lo que sí que quiero es que cualquiera de vosotros entendáis bien el funcionamiento de los filtros, que veáis cómo los utilizo yo, para que, bueno, si no os gusta la fotografía de paisaje y os gusta la fotografía de mujeres o hombres desnudos, que a mí también me gusta pero no la puedo practicar, pues que veáis en qué la podéis utilizar. Así que bueno, ¿cuándo utilizarlo? Dependerá de vosotros. ¿Cómo utilizarlo? Es lo que os quiero enseñar, es lo que quiero que veáis cómo funcionan, que le saquéis todo el partido posible a los filtros radiales, porque son muy útiles. Lo primero, activar la herramienta de filtros radiales, evidentemente con esa herramientita, ese iconito que tenéis circular en Adobe Lightroom o pulsando mayúsculas Z, ahí se nos va a abrir la interfaz de los filtros radiales. Podéis ver que es prácticamente idéntica a la de los filtros graduados que vimos anteriormente. Un montón de deslizadores, tenemos todos esos deslizadores que lo que nos van a permitir es aplicar los diferentes efectos dentro o fuera del filtro, y luego tenemos un deslizador y una casilla en la parte inferior que veréis para qué vale luego, esa de desvanecer y lo de invertir filtro. Luego os voy a contar un poquito para qué se utiliza. Pero creo que antes de ver todos estos ajustes que más o menos ya los conocéis, lo más importante en esta lección va a ser saber cómo podéis crear los filtros radiales y cómo podéis modificarlos. Vamos a poder modificar 3 cosas: la forma, la transición del efecto y si el efecto se produce dentro o se produce fuera. Y eso es lo que os enseño tanto en la versión de texto como en este vídeo. Lo primero, la forma, lo más importante. Una vez que estemos dentro de esta herramienta de filtros radiales, lo que vamos a poder hacer es llevar nuestro cursor, veis que es una cruz ahora mismo, y lo podemos llevar donde queramos de nuestra imagen. Pulsamos
arrastramos sin soltar y veremos que creamos esa elipse, ese círculo en función del pulso que tengamos, que es lo que va a ser nuestro filtro radial. Soltamos y tendremos nuestra elipse con una forma determinada. Podéis fijaros que esa elipse tiene un pin en el medio, que va a ser el localizador de ese filtro. Cuando tengamos muchos filtros radiales vamos a tener muchos pins, luego veréis algún ejemplo, y luego si pulsamos ese pin y lo activamos, se activa de negro y veréis que se va a ver la forma del filtro radial. Esa forma, aparte de ser esa elipse, va a tener esos 4 nodos en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, que nos van a permitir para modificar la forma del filtro. Arrastrando cualquiera de esos nodos, fijaos que cuando pasamos el cursor por encima, veis que se transforma el cursor en esas flechitas, podemos arrastrar para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha y modificamos la forma. Aparte de modificar la forma, podemos pasar el cursor por dentro de la elipse. Fijaos, cuando pasamos el cursor por dentro de la elipse, ¿qué ocurre? Que el cursor pasa a tener esa forma de mano. Simplemente lo que vamos a hacer es pinchar y arrastrar nuestro filtro radial. Es nuestra elipse la que vamos a poder arrastrar con la forma que tenga. Sin modificar la forma, simplemente modificamos la posición. Y finalmente, si pulsamos o si pasamos el cursor por cualquiera de las zonas del perímetro de esa elipse, entre los nodos, que no sean los nodos, fijaos cómo el cursor se transforma en esas dos flechitas así con forma curva y lo que nos permite es girar sobre el eje central el filtro. Girar la elipse, vamos a poder girarla, ponerla vertical, horizontal, hacer lo que queramos, con lo cual es muy fácil personalizar nuestro filtro radial, la forma, la posición, el giro, todo vamos a poder modificarlo de manera muy sencilla y vamos a poder ponerlo donde nosotros queramos. Y no solo eso, aparte de modificar la posición, la forma, el eje de giro, etcétera, vamos a poder modificar una de las cosas más interesantes, que es la suavidad, la transición del efecto que apliquemos. Cualquier efecto que apliquemos va a poder aplicarse de manera muy transicional, muy suave o muy brusca, muy neta. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con ese deslizador que os comentaba anteriormente que tenemos en la parte inferior, el deslizador de desvanecer que va de 0 a 100. Si lo ponemos en valores muy altos, lo que vamos a tener es una transición muy suave. Los ajustes van a ir de más a menos con una transición muy suave y se va a ir invadiendo parte del filtro radial. Si por el contrario lo ponemos en valores muy negativos, en 0 por ejemplo, fijaos cómo lo que vamos a tener es un contacto muy neto, un corte totalmente brusco en el que el valor del ajuste se va a aplicar o no se va a aplicar, con lo cual no hay transición. En función del efecto que estemos buscando, pues tendremos que jugar con ese deslizador. Ya os adelanto que mi consejo es que utilicéis siempre valores altos, valores por encima de 50. Yo personalmente casi siempre utilizo valores del 100, 90, 100, los suelo dejar en 100 porque me gusta que sean muy transicional, que sean valores muy naturales y que el resultado pues sea evidentemente suave y creíble. Si utilizamos el deslizador en valores cercanos a 0 vamos a tener cortes muy bruscos, el resultado no va a ser tan natural, pero para según qué efectos, por ejemplo, si queremos resaltar el iris de un ojo, pues va a ser interesante utilizar valores más cortos para que el color no se meta dentro, por ejemplo, de la parte blanca del ojo. Así que bueno, ya os digo que lo que tenéis que saber es cómo se utilizan. Y aparte de la transición, el último ajuste que podemos hacer es decidir dónde se van a aplicar todos los efectos que luego veremos cuáles son, si en la parte interna del círculo o en la parte externa del círculo. Por defecto aparecen en la parte externa de esa elipse. Si queremos que el ajuste se aplique dentro del círculo, tendremos que marcar ese cuadradito que nos indica invertir filtros. Si lo marcamos, podréis ver cómo la máscara se mete dentro, indicándonos que cualquier ajuste que hagamos se va a producir dentro de nuestro filtro radial. Así que es tan sencillo como eso, modificamos forma, tamaño, giro, suavidad y aparte modificamos dónde queremos los valores, si fuera o si dentro. Con eso tenemos que tener muy claro cómo funcionan los filtros radiales. Y aparte de eso ya simplemente nos queda saber que dentro de ese filtro radial o fuera vamos a poder aplicar prácticamente cualquier ajuste. Todos esos ajustes, esos 15 o 16 deslizadores, no sé ahora mismo cuántos hay, los vamos a poder modificar, vamos a poder subir la exposición, bajar la exposición, subir claridad, bajar claridad, cualquier cosa, añadir color, vamos a poder añadir colores, muchísimas cosas de manera análoga a cómo hacíamos con los filtros graduados, lo que veíamos en el capítulo anterior, pero dentro de esa forma circular, fuera o dentro, en función de la casilla que tengamos activada. Así que las posibilidades, como veis, son prácticamente ilimitadas, son infinitas, vamos a poder hacer lo que queramos, vamos a poder combinar incluso dos filtros diferentes, solaparlos, bueno, vamos a poder hacer muchísimas cosas, pero quiero que entendáis cómo funciona y cómo trabajar con ellos correctamente. Y bueno, una vez que ya sabéis cómo se modifican, cómo funcionan los filtros, pues vendrá vuestra gran pregunta: ¿y cuándo utilizo estos filtros, Antonio? Pues bueno, cuando vosotros queráis, ya sabéis cómo funcionan, tenéis que darle un poquito al coco y pensar cuándo podéis utilizar estos puntos. Yo os voy a contar 3 de mis aplicaciones favoritas. Hay muchísimas más, os voy a contar 3, pero hay muchísimas en función de lo que queráis hacer. Para paisaje estas me gustan muchísimo. La primera que
utilizo es la de dirigir la mirada del espectador. Ya sabéis que soy un auténtico fanático de controlar la direccionalidad de la luz. Por aquí tenéis un monográfico que realicé de la direccionalidad de la luz, que es espectacular y que mejora vuestras fotografías a tope. Una de las mejores técnicas compositivas que tenemos que hacer es saber que con las diferentes tonalidades, con los diferentes contrastes, vamos a poder controlar la dirección de la mirada del espectador. Vamos a dirigir hacia donde queremos que miren. Así que eso lo podemos hacer muy bien con los filtros radiales. ¿Cómo lo hago yo? Fácilmente. Hago un filtro radial en el que subo un poquito la exposición, lo coloco en forma, lugar y tamaño muy cerquita o dentro de la zona que quiero resaltar. Por ejemplo, en esta fotografía pues lo colocaría aquí, que es lo que quiero resaltar, es hacia donde quiero que se dirija la mirada del espectador. Subo un poquito la exposición, incluso puedo subir un poquito el enfoque o la claridad para darme un poquito más fuerza, en función de lo que quiera conseguir en cada fotografía, ya os digo. Y luego simplemente hago otro filtro en el cual lo que hago es oscurecer la parte de fuera, con lo cual fijaos, en el filtro anterior tenía que tener marcada la casilla de invertir filtro para que el efecto se produzca dentro del filtro radial, y en este segundo filtro, que lo que quiero es oscurecer la parte exterior, es como un viñeteo, lo que hago es desmarcar la casilla de invertir filtro y todo el efecto se va a producir en la parte exterior. ¿Qué conseguimos con eso? Pues un efecto muy eficaz de iluminar las zonas que nos interesan y dirigir la mirada del espectador hacia esas zonas. Muy efectivo y muy sencillo. Otra aplicación que me encanta y que sabéis porque os he hablado muchísimas veces de ella, que es de mis favoritas, Dodge and Burn. El Dodge and Burn se puede hacer en Lightroom de dos maneras, bien con filtros radiales o bien con el pincel de ajuste. Las dos maneras tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Hacerlo con filtros radiales es muy sencillo, es muy rápido, no necesitamos ningún tipo de tableta, no vamos a tener que perder el tiempo, va a ser muy rápido. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente para el Dodge, ya sabéis que es aclarar, lo que hacemos es generar pequeños filtros muy suaves, con mucha transición, con la casilla de invertir filtro marcada para que se produzca el efecto dentro de nuestro filtro, y lo que vamos a hacer es subir un poquito la exposición, subir un poquito sombras, dar un poquito más de luz. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Poniéndolos en las zonas en las que queremos iluminar, muchas zonas pequeñitas, las zonas en las que va dando la luz, las zonas en las que sabemos que si tenemos una luz muy lateral van a estar más iluminadas. Ahí pondremos un filtro. ¿Qué podemos hacer? Botón derecho en el pin, copiar filtro o duplicar filtro y lo movemos, y tenemos otro filtro que podremos cambiar el tamaño, botón derecho, duplicar, y así vamos a llenar toda nuestra imagen de puntos de luz, de dodges, ¿vale? Eso es muy sencillo. Para el burn exactamente igual, pero al contrario, vamos a generar un filtro bajando un poquito la exposición. Ese filtro lo vamos a poner en las zonas de sombra, zonas que queremos oscurecer, y vamos a ir duplicándolos y poniéndolos en diferentes puntos de la imagen. Fijaos, en este ejemplo que tenéis aquí, cómo he generado pues un montón, 20 o 30 puntos, no sé cuántos, filtros radiales, de manera súper rápida, se hace en un minuto. Todo esto lo tenemos hecho en un minuto. Simplemente tenemos que tener un poquito coherencia con la luz. Si la luz viene lateral, pues tenemos que saber dónde va a estar dando la luz y dónde va a estar dando la sombra. El resultado es fabuloso, podéis ver cómo cambia totalmente, le va a dar mucho más dinamismo, mucho más sensación de microcontraste a la imagen. La verdad es que queda muy bien, y para mí es una técnica indispensable en cualquier flujo de trabajo. Siempre me gusta más hacerla en Photoshop, ya os he comentado, pero en Adobe Lightroom con los filtros radiales es muy rápido y el resultado es bastante bueno. Y ya para acabar, una de las técnicas así un poquito más avanzadas que hago es la del light bleeding, como llaman los guiris, que para mí en Spanish es fogonazo. El fogonazo o el resplandor es esa técnica que seguro que habréis visto muchísimas veces en fotografías de paisaje actuales, que es en la zona del sol, en atardeceres, etcétera, se ve como una neblina. Eso ocurre de manera natural. Aquí tenéis esta imagen que os pongo, que es un archivo RAW sin tocar absolutamente nada, en el que tenemos el sol muy cerquita de nuestro encuadre, con lo cual está generando esa especie de neblina, de bruma, con un contraste muy bajo, nos aporta mucho color, y la verdad es que es un resultado que suele gustar mucho. Esto se puede conseguir de manera natural, pero podemos potenciarlo con Adobe Lightroom, y para eso utilizamos los filtros radiales. ¿Cómo? Muy sencillo, yo utilizo un filtro radial con estos valores que tenéis en pantalla, predeterminado, lo tengo siempre guardado y así no tengo ningún problema. Y con ese filtro, que básicamente lo que hago es disminuir el contraste, bajo mucho la claridad y sobre todo, ahí está la clave, bajo el deslizador de borrar neblina. Muchos me vais a escribir, yo no tengo el deslizador de borrar neblina, oh cielos, qué horror. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenéis Adobe Lightroom CC, solo está en la versión Creative Cloud, si no, no lo vais a tener, no lo busquéis mucho porque no lo vais a poder encontrar. Así que ese puede ser vuestro problema. Simplemente generáis un filtro o varios filtros con esos valores, le podéis dar un poquito de color y con una transición muy grande y con valores muy suavecitos, los vais a ir colocando en la zona donde debería estar el sol. Incluso los podéis sacar de pantalla en función de si el sol está fuera o está dentro. ¿Y qué vais a conseguir? Pues efectos de este estilo, esos fogonazos, esas fugas de luz, ese light bleeding que se llama, que la verdad es que queda muy bien en fotografía de paisaje. Es una de esas técnicas que marcan un antes y un después en cualquier flujo de trabajo y a mí me encantan. Y fijaos qué fácil es hacerlo con filtros radiales.
Y luego ya simplemente hay muchísimas más técnicas, os toca, como os digo, darle al coco. Ya sabéis lo que yo hago, pues pensad qué es lo que podéis hacer vosotros y cómo podéis aplicarlo en vuestra fotografía. Además, ya para acabar, simplemente deciros que hay muchos truquillos que podéis ver y que son análogos a los que vimos en filtros graduados. Podemos modificar cada filtro radial con un pincel. Si seleccionamos en la herramienta pincel, podemos pintar fuera del filtro radial, podemos borrar dentro del filtro radial para conseguir dar o quitar el efecto donde nosotros queramos. Eso ya visteis en los filtros graduados cómo se hacían, así que no lo voy a repetir, pero es exactamente lo mismo. Y del mismo modo podéis generar y guardar vuestros filtros favoritos como predeterminados. Yo tengo el del resplandor, tengo uno para dodge, otro para bar, así que no tengo, cada vez que voy a hacer un dodge and bar o un fogonazo, un light bleeding, no tengo que volver a ajustar todos los deslizadores. Voy a mi menú, deslizo y selecciono, por ejemplo, resplandor y ya genero mi filtro y ya tengo el resplandor que yo luego puedo modificar porque es un valor que tengo predeterminado y en función de cada fotografía te necesitaré un color, necesitaré unos valores, pero ya no tengo que variar todos. Así que es muy sencillo. Así que nada más, amigos. Muy fácil, habéis visto lo sencillos que son los filtros radiales. El verano se acaba, empieza el año, pero no pasa absolutamente nada. Yo os vuelvo a recordar lo mismo. Si os gustan estos vídeos, si queréis echarme un cable y queréis que pueda seguir haciendo todo esto de manera gratis, lo que tenéis que hacer es colaborar conmigo. ¿Cómo lo podéis hacer? O comprando cosas en Amazon a través de mi enlace, pedídmelo o en los comentarios os lo dejo, o descargaos cualquiera de estas videoguías que tengo, videoguías de Tony Kuiper, de máscaras de luminosidad o del panel Tony Kuiper versión 5, en la que son 10 horas de tutoriales, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, vais a aprender absolutamente de todo. Así que nada más, espero que os haya gustado, que os haya resultado útiles y como siempre me despido de vosotros, ¡nos vemos!